Hola, ¿qué tal amigos de Platicando con Expertos? Nuevamente, bueno, con un tema interesante. El día de hoy vamos a platicar de cuál es la situación de las pymes en México. Y para esto me está acompañando mi buen amigo Sergio Chávez, que es experto en este tema. Bueno, vamos a ver un poco o mucho acerca de la biografía de este Sergio Chávez. Sergio Chávez Castañeda es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UNAM. Cuenta además con certificaciones del programa PYME-JICA de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ambas certificaciones para ofrecer servicios de consultoría de negocios a empresas. En su vida laboral, Sergio ha recorrido toda la escala jerárquica existente en las empresas y actualmente es consultor de negocios con especialidad en pymes, además de apoyar la parte comercial de una empresa familiar que tiene sede en Zapopan, Jalisco. Sergio fue además instructor externo de Bancomext y de ProMéxico por 10 años y actualmente brinda servicios de consultoría de negocios a pymes de diversas industrias. Bien, pues muchas gracias Sergio por estar aquí. Gracias a ti, muy amable. Es un gusto que estés con nosotros. Ya les platicamos a nuestro teleauditorio que vamos a platicar del tema de pymes, en particular el panorama de las pymes en México. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué Sergio Chávez, después de 30 años de experiencia en diferentes empresas y demás, por qué decidiste estar en esto de la consultoría? Bueno, es una situación muy especial, muy particular, porque yo siempre trabajé en una gran etapa en empresas multinacionales, yo diría que muy importantes, de las de primer nivel. Sí. Y en todas yo me encontraba con que mis jefes fueran norteamericanos, o fueran alemanes, o fueran franceses o mexicanos en algunos casos. Tenían un enfoque de negocios no muy puntual sobre lo que era seguir a pie juntillas el presupuesto, sino era un poquito más, vamos a decir, más alegre, más suelto. Y después de un tiempo, básicamente, un ex jefe al cual admiro todavía y lo respeto mucho, me comentaba que él se divertía mucho dando consultoría siendo el director general de la empresa. Wow. O sea, él veía a la empresa como un cliente para sus servicios de consultoría, ¿no? Qué interesante. Y entonces eso me despertó a mí el interés sobre el tema de la consultoría. Y si nos ponemos a ver realmente a nivel mundial, no es únicamente de México, sino a nivel mundial, ¿cuál es la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas? Y ahora tenemos que decir también las micro, pequeñas y medianas empresas, sí. Porque pymes es muy restrictivo, ¿verdad? Esto está eliminando a las micros. Vemos que tienen un número muy importante de empresas que están funcionando en cualquier economía de cualquier país, que ocupan una gran cantidad de la fuerza laboral activa en los países y que tienen una gran contribución en lo que es el Producto Interno Bruto de los países. ¿Qué sucede con las pymes? Que las pymes, de alguna manera, en México, es un segmento que no se ha desarrollado como debiera desarrollarse. Es un segmento que tiene algunas limitaciones, algunas propias, algunas provocadas por el entorno, por el medio, pero pues básicamente estamos viendo que si en México, a la información de 2010 confirmada por el INEGI, hay poquito más de 5 millones de pymes en el país. Es muy grande, que nos ocupan más de 27 millones de personas del país y que aparte de todo es un sistema de trabajo con una equidad enorme en cuanto a sexo, ya que 42.5 son mujeres y 57.5 son hombres. Nos encontramos con que realmente la diversidad sexual, la diversidad de edades está muy presente en las pymes, cosa que en otras empresas ya hay ciertas limitaciones o existen ciertos problemas. Dentro de las pymes no es nada raro encontrar mujeres directoras de negocio, dueñas de negocio. Lo cual es muy bueno, ¿no? No, lo cual es estupendo. Sí. Y realmente son ejecutivas que o vienen con trayectoria de ejecutiva o que se están capacitando por su iniciativa propia para llevar adelante su negocio. Sin embargo, vamos a decir, sí es muy importante el que las pymes en México tomen un papel preponderante, tomen un papel que les corresponde por derecho,
Porque muchas empresas extranjeras, en lugar de estar importando insumos, en lugar de estar importando sus productos, pudiesen comprarlos en México. Sí, claro. Y esa es la oportunidad que hay para las pymes de México. Bueno, pues creo que fue toda una introducción de lo que nos platicaste. En particular o en detalle, si nos podrías extender un poco más con tu experiencia, con lo que te ha tocado ver en estos años ya de consultoría, ¿cuáles son los problemas más comunes que te ha tocado ver con las pymes? Bueno, desafortunadamente son problemas que no han cambiado en los últimos 15 años. Wow. Son problemas que siguen igual, por más programas que haya para tratar de mejorar la situación, pero pues de alguna manera han sido programas de moda, han sido programas, sí lo podemos llamar sexenales, que no han logrado tener la trascendencia en el tiempo que debería tener un plan de esos, como pudiera ser un plan de desarrollo a 2030, un plan de desarrollo a 2050, ¿no? Como se hablaba hace muchos años, para los jóvenes hubo un jefe de gobierno en la Ciudad de México, del Distrito Federal, el profesor Carlos San González, que hizo su plan de desarrollo urbano a 100 años casi, y cosa que se ha roto y se ha cambiado totalmente, ¿no? Pero dentro de esta situación, de los problemas principales que tienen las pymes son una inadecuada actividad comercial. Sí. Es el decir, tenemos un producto, tenemos un servicio. En muchos casos heredé una empresa en la cual se está haciendo esto y entonces pues voy a seguirlo haciendo, ¿no? Como es una empresa familiar. Es una empresa familiar que empezó a trabajar el dueño actual cuando era niño con el papá, entonces fue creciendo dentro de la empresa y entonces se convierte de repente de la noche a la mañana en el dueño del negocio cuando el papá se retira, cuando el papá muere, ¿no? Eso lo que provoca o lo que ha provocado es la falta de una actividad comercial realmente planeada. Y de hecho la administración de la empresa no está planeada, es una administración muy silvestre, es una vamos a llamar una administración muy espontánea. ¿Podría ser? Espontánea. Yo diría que es espontánea. Improvisada yo diría que es cuando tú dices, ahorita vamos a hacer esto y estamos tomando una decisión rápida para hacer algo, ¿no? Sí. Pero sí es una situación en la que no ha habido la preparación, ni en materia comercial, ni en materia de administración. Tienen problemas de capitalización. O sea, es muy complicado que accedan a los programas crediticios de las instituciones. ¿Por qué? Porque les faltan muchos requisitos, ¿no? No cumplen con los requisitos principales, ¿no? Muchos de ellos son, básicamente no son personas morales, son personas físicas, entonces no hay siempre la trascendencia que se necesita para solicitar un crédito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque faltan requisitos, ¿no? Eso podría ser una recomendación que nos podrías dar a todas las personas que nos están escuchando. Hacer esa transición de ser una persona física a una persona moral. Yo iría un poquito, vamos a decir, esa es una consecuencia, pero yo te diría que tal vez la primera recomendación que yo haría sería que las empresas se institucionalizaran. O sea, que las pymes se institucionalizaran, dejaran de ser empresas familiares en las cuales hoy vamos a hacer una cosa y mañana, si nos empezó a salir bien lo de hoy, lo seguimos haciendo y si no vamos a cambiar, o si no voy a cambiar la idea, voy a cambiar el objetivo, voy a cambiar la actividad y a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo he conocido ramos en el que, por ejemplo, la fotografía, en el que con el cambio de la tecnología análoga a la digital, pues hubo un caos enorme en las pymes, no en México, a nivel mundial. A nivel mundial hubo un caos en las pymes. Y mucho se debió a la falta de planeación del negocio. En otras industrias se vive de lo que entra al cajón, ¿verdad? El cajón donde depositan ahí el efectivo que están cobrándole a los clientes. Hablo de mi experiencia dulcera, ¿no? con alguna empresa, y en el que visitando clientes en la central de abastos, en la Merced, ¿no? Te encontrabas con que todo el ingreso efectivo se guardaba en un cajón, de hecho un cajón de cartón, en una caja de cartón. Y mucho dinero, por cierto, es lo que me han comentado. Muchísimo dinero. Increíble. Muchísimo dinero. Y entonces, cuando tenía la intención el dueño, pues tomaba un puño de billetes y vámonos a comer, ¿verdad? ¿Cuánto? Ese es un punto importantísimo y platicábamos cuando estábamos preparando la entrevista. No sé si podrías ahondar un poquito más en ese tema. Es un tema que es complicado, porque partimos básicamente de la improvisación del negocio que se está heredando, o del negocio que, debido a que un matrimonio tiene un negocio muy bueno, decide abrir otra tienda para la hija, u una tienda adicional para el hijo, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a emplear una sobrina y una prima, esto que el otro.
Definitivamente lo que son las expansiones de las empresas, cuando hablamos de una empresa multinacional o una empresa nacional importante, tiendas departamentales, instituciones bancarias, etcétera, existe una planeación muy grande en el que se hacen estudios hasta de ubicación del negocio. Sí. Hablando de agencias automotrices, hay expertos que dicen si conviene ponerle en esta esquina o en otro lado, porque el tráfico y la gente que va a ver es importante que tenga un buen punto de venta. En muchos casos, cuando se abren negocios o sucursales o filiales dentro de una pyme, es mucho de decir, ok, ¿en dónde crees que nos conviene el que lo establezcamos, en lo que la abramos? A ver, Juanito, ¿estás de acuerdo con que la pongamos ahí? Porque tú la vas a manejar, ¿no? Entonces, sí. no hay la preparación suficiente. Como otra vez decir, la planeación, ¿no? Otra vez planeación, y es, ahora, te vamos a mandar inventario y vamos a que lo vendas, y etcétera, etcétera, y pones tu imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe y que Dios nos vaya. Y ya está listo. Y ya está listo el negocio para arrancar, ¿no? Sí. Necesitamos en ese sentido más capacitación, necesitamos más, o sea, en primer lugar la institucionalización y acto seguido yo diría la capacitación de los ejecutivos, de los empresarios. ¿Qué me ha tocado a mí como consultor de negocios? Encontrarme con que no tienen suficiente dinero para invertir en capacitación, en consultoría, en asesoría, ¿no? Pero vaya, si lo pongo también de otro lado, me tocaba de repente, cuando era yo director comercial de una empresa de consumo, el tener que hacer cobranza con algún cliente y se volteaban y me decían, fíjate que no te puedo pagar ahora porque te vas a pagar dentro de 2 meses. Oye, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, lo que sucede es que tengo que hacer la casa de mi hija, ¿no? O tengo que cambiar los autos de la familia, o tengo que hacer esto. No quiero generalizar, porque sí hay empresas que son bien manejadas, si podemos decirlo de una manera muy, muy empírica, pero son bien manejadas, la gente ya trae un sentido de los negocios, pero sí existen ese tipo de situaciones que desafortunadamente son las que más se notan. Las que menos se notan son las que están bien administradas, las que están bien dirigidas. Esas son las que menos se notan, ¿no? Son las que menos problemas tienen. En cambio, las otras, de repente surgen los problemas y los sobresaltos y que pase el primer salvavidas porque necesito que me salven, ¿no? Que me ayuden, ¿no? Que me ayuden, ¿no? Ahí la recomendación, ¿cuál sería? La recomendación sería... No sacar el dinero, sino reinvertirlo. La recomendación sería llevar un estricto control de los ingresos. Porque tenemos que recordar que los ingresos de una pyme básicamente sirven para lo que es hacer el pago a los proveedores, hacer el pago de nómina, hacer el pago de impuestos, en fin, en esos 3 grandes rubros como primera instancia, ¿no? Entonces, si partimos del hecho de que todas las empresas a nivel mundial pagan esos gastos de su margen de utilidad, entonces tenemos que tener la certeza de que se está preservando los ingresos para poder hacer la distribución correcta entre proveedores, el gobierno y sueldos del personal, ¿no? Sí, que todas las personas que tengan que ver con esa empresa realmente estén contentas con el desempeño. Los proveedores, los empleados, los clientes, el gobierno, bueno, sí. Todos, ahora, los accionistas. Aquí acabas de mencionarte un punto muy importante, el que los empleados estén contentos. Sí. ¿Sí? Ese es un punto que me ha tocado verlo en empresas que están ubicadas en la central de abastos, que están ubicados en la colonia Santa María de la Ribera, o que pueden estar ubicados, y es real esto, en la avenida de Las Palmas, en las ramas de Chapultepec, ¿no? Muchos de los empleados de esas empresas no van a trabajar por el amor a la actividad que están desarrollando, por el compromiso que tienen con la empresa, sino van por el sueldo que están percibiendo. Sí, yo creo que entonces, es la gran y única motivación que tienen, es decir, ok, ¿cuánto voy a ganar? Y punto, ¿no? Y no les toque con que haya un incremento de sueldos en el que cambien de tasa impositiva y entonces el efectivo que se va a la casa sea ligeramente menor, porque entonces es un grave problema, sí, ¿no? Es un gran problema para la empresa y para la familia, ¿no? Sí. Voy a ganar menos, mejor déjame como estaba, ¿no? Sí. Entonces, yo sí diría que en ese sentido es importante el que dentro de unos elementos grandes que tiene que mejorar las pymes, es que se desarrolle un sentimiento de compromiso, un sentimiento de lealtad de los empleados hacia la empresa. Al final de cuentas, ¿por qué? Número 1, porque el empresario está invirtiendo su dinero, está arriesgando su dinero. Lo está sacando del cochinito. Lo está sacando del cochinito y entonces lo está metiendo en algo que puede ser que conozca muy bien, pero que al final de cuentas es un riesgo de que si el negocio no funciona, entonces pierde eso, ¿no?
¿Cuál es la labor de los empleados en una empresa grande, multinacional, en el que hay incentivos de acciones o de bonos anuales o lo que sea? Es luchar porque se logren los objetivos que tiene, al menos en su puesto, que tiene asignados en su puesto, y después los del área en el que están y punto, ¿no? Es la parte de la motivación, la no parte de la descuidarla, motivación. ¿no? Es no descuidarla y provocar también que el mismo empleado, aparte de ese compromiso, o como parte del compromiso, también se esté capacitando. ¿Sí? Esté creciendo él. Esté creciendo y de repente vayas y el empresario les dice, oye, fíjese que hay un libro muy bueno, o mañana nos vamos a reunir para leer algo, o nos vamos a hacer esto para platicar de alguna otra cosa, la gente no va. La gente no compra el libro, la gente no escucha el audio. No tiene que ser una recomendación al aire. No, es casi como tirar las semillas en terreno rocoso, ¿no? Sí. No van a funcionar, no van a germinar, ¿no? Entonces sí es importante que el empleado de las pymes tome conciencia de que él es un baluarte para la supervivencia de las pymes, que no basta con hacer su trabajo, hay que hacerlo muy bien, hay que comprometerse para hacerlo bien. Y dentro de ese hacerlo bien significa también capacitarse en lo que necesite capacitarse. Precisamente esa conexión, ¿cómo podemos lograr nosotros como dueños de una pyme conectar al empleado para que nos ayude en lograr el objetivo de la empresa? Okay. Yo creo que independientemente del factor económico, que siempre va a ser interesante. Sí, ¿no? siempre es un tema. En el cual tenemos, vamos a decir, esquemas de compensación fija, un sueldo fijo, y que puede existir un pequeño bono por resultados, dependiendo de los resultados de la empresa. El otro punto que puede existir con la capacitación también es el decir, ok, ¿de qué te voy a hacer responsable? O sea, quiero que estés consciente de la importancia que tiene tu actividad dentro de la empresa. Entonces, esa es la parte de delegar, ¿no? Esa es la parte de la delegación. Entonces, tú vas a ser responsable de esto a partir de hoy. Sí. Y estos son los resultados que espero de ti. Pero volvemos a lo mismo, cuando decimos esos son los resultados que espero, es porque ya hay una dosis de planeación. Ya hay una dosis en el que se ha trabajado sobre un presupuesto no muy rebuscado. Necesitas un catálogo de cuentas hasta primitivo si tú quieres y hacer la programación mensual de lo que tienes que hacer y llevar tu ejercicio de liquidez. Lo haces en Excel o en lo que sea. Haces tu cash flow en Excel para saber cuáles son tus ingresos que estás planeando y cuáles son tus egresos y cuál va a ser lo que te queda de remanente, que puede ser tu utilidad bruta, ¿no? Tu utilidad neta. Entonces, el empleado tiene que reaccionar ante la palabra delegación, tomando el reto, comprando el reto y adoptándolo para decir, ok, ese es lo que me pide el dueño del negocio que yo debo hacer, que yo tengo que hacer. Entonces, ya lo entendí, lo compro y lo entiendo, ¿ok? Ahora, yo voy a trabajar para que esto se dé. Y voy a poner mi futuro económico, mi futuro anímico, el bienestar de mi familia, mi bienestar, en las manos del empresario. Wow. Yo le voy a dar resultados y espero de parte de él la contraprestación con las revisiones de sueldo cuando deban ser, ¿no? O sea, de acuerdo con el calendario de la empresa. Voy a poner mi futuro en manos del dueño en materia de incentivos especiales o de bonos cuando deban ser, ¿no? Sí, cuando me lo merezca. Y también ahí hay dos cosas, o sea, cuando yo me lo merezca y cuando el funcionario total de la empresa, de la pyme, los haya generado. Exacto, sí. Ahí que vamos a encontrarnos en una situación ya cuando estamos así, que hay quien dio resultados y sus departamentos o sus funciones van muy bien, y hay quien no dio resultados, pero que por la inercia de las otras, algo dio de resultados. Sí. O de plano, el panorama negativo obstaculizó el desarrollo de las otras actividades y por mucho que hayan hecho bien las otras personas, se echó a perder por la influencia de esta manzana podrida, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante también dentro de ese sentido de la delegación, lo que es el desarrollo de un sentimiento de equipo, en el que todo el mundo sepa, es como estas competencias del río Támesis ahí, que están los de competidores de remo ahí, que van 20 en una todos lancha, que y que todos tienen que remar en la misma dirección y con la misma secuencia, sí, porque si no, se pierde la carrera. Y se pierde, sí. En cambio, cuando están bien entrenados, bien ubicados, cada quien está consciente de lo que tiene que hacer y está concentrado, que aquí sería casi el sinónimo de comprometido, ¿no? Ganan la competencia y si no hacen un estupendo papel en la competencia. Sí. Entonces, ese es el punto también, que todos los que están integrantes de la pyme y que tienen una responsabilidad que les ha asignado el dueño, la dueña, sepan realmente para qué es y sepan cuál es la trascendencia de su actividad o de la falta de su actividad. Okay.
Sí. Entonces ya vamos a ir con delegación, con institucionalización. Sí, ¿Qué más le ponemos? Son muchísimos temas. Sí. Oye, algo bien importante, hemos platicado esto, la parte de la planeación, la parte de mi responsabilidad como director o como dueño de la empresa, no estar sacando el dinero, sino al contrario, estar invirtiendo, Sí. el involucramiento de los colaboradores. Pero ¿qué pasa, digamos, a un nivel un poco más amplio? ¿Hay programas o hay, en este caso, por ejemplo, a nivel gobierno, hay una atención especial o hay gente que se está interesando en el tema de las pymes para hacerlas más profesionales Sí, o no? definitivamente sí lo ha habido y es una cosa que yo siento que la intención ha sido magnífica. La finalidad ha sido totalmente encomiable. Desafortunadamente, pues ahorita nos estamos encontrando con que estamos medio detenidos. ¿Qué sucede? En el sexenio anterior, las empresas japonesas ubicadas en México, que tienen una buena dosis de importación, como pueden ser las automotrices, o sea, todo tipo de empresa, que las de electrodomésticos, de electrónica, etcétera, etcétera. Hay mucho de tecnología. De alta tecnología tienen necesidad de estar importando insumos. Sí. En muchos países, específicamente en el caso de Japón, esos insumos son provistos por las pymes, que tienen ya un nivel de profesionalismo y un nivel, vamos a decir, de apego a los requisitos de las demandas de los clientes, muy interesante, pero que les permite ser proveedores de las grandes corporaciones, Excelente, ojalá. Cuando aquí en México se presentó la situación de que las empresas japonesas dijeran, vamos a sustituir importaciones, entonces dicen, perfecto, vamos a trabajar con las pymes mexicanas, pero oh, sorpresa, el panorama que vieron fue patético, fue muy malo, falta de compromiso, falta de cumplimiento hasta en la entrega de muestras, falta en el compromiso de entregar especificaciones por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las empresas japonesas dicen, pues no me queda más remedio que seguir importando por el momento, pero quiero yo ayudar al gobierno mexicano con un programa de capacitación o de desarrollo de las pymes. Entonces surge el programa de consultoría de negocios PYME con metodología JICA. JICA es J-I-C-A, que es las siglas del Japan International Cooperation Agency, que es la entidad, en español, la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa. Okay, ¿sí? Sí. Entonces, este organismo es el que en Japón ha desarrollado una metodología para desarrollar a las pymes y consolidarlas como unas pequeñas empresas. ¿Y en qué se fundamenta o cómo empieza ese proceso? Ese proceso empieza por conocer cuál es la situación actual de una pyme, con un diagnóstico. Ah, perfecto. Es un diagnóstico que ya está establecido dentro de la metodología JICA, en el cual tú vas a hacerle al empresario que se va a autocalificar, vas a aplicarle una batería de 250 preguntas. Wow. Son 50 preguntas en lo que se refiere a la parte de administración, que propiamente la vemos como la dirección general, la gerencia general, la parte de finanzas, la parte de recursos humanos, la parte comercial y la parte de manufactura o de logística o de servicios, según sea el tipo de empresa. Muy completo, todas las áreas importantes. De ahí surge ya pasos posteriores que se complementan con un análisis FODA y entonces ya se llega a detectar cuál es el problema raíz que está enfrentando la empresa y se aplican otras metodologías para poder llegar a una recomendación concreta del camino que debe seguir la empresa para mejorar su actuación, sus resultados. Que nada más para los que nos están viendo y tal vez no sepan el término, este análisis FODA es precisamente analizar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y amenazas, exacto. Que en muchos casos yo le cambiaría el nombre, ¿no? Y yo le pondría no FODA, sino DOFA, ¿no? Porque para mí lo más importante es identificar las debilidades de la empresa. Wow. O sea, la fortaleza, oportunidad y todo eso. A la fortaleza tienes que potenciarla. Sí. O sea, hacerla crecer dentro de la fortaleza que ya tienes. Porque es algo que ya tienes. Exacto. La debilidad es algo que tienes que eliminar, que tratar de eliminar. O minimizar el impacto y que el cliente no lo perciba. ¿Sí? Las amenazas que son las propias del mercado, que tú no tienes control sobre ellas, las vas a atacar, vamos a decir, o te vas a defender de esas amenazas a través de tu consolidar una buena organización, una buena estructura entre tu negocio. Para entregar ese valor que estás creando. Exacto. Y las oportunidades también son del entorno externo, ¿no? Que tengas la visión para que cuando se presente una, entonces yo aprovecharla. Y tú tienes las capacidades para cumplir, es una oportunidad y capitalizas, ¿no? En ese sentido es muy importante que las pymes dimensionen correctamente cuáles son los alcances que tiene, o sea, la empresa.
¿sí? Me ha tocado también dando capacitación a pymes a través de organismos gubernamentales como Bancomex o como ProMéxico, el encontrarme con que muchas pymes lo primero que piensan cuando entran a un curso de esto es voy a exportar, me voy a convertir en exportador y ahora soy otro tipo de empresa, porque exporto, ¿no? ¿Cuál es el único problema? Que todo el mundo quiere exportar hacia los Estados Unidos. Y es el mercado más ambicioso, más requerido y más competido en el mundo. Sí. Todo el mundo ambiciona estar en los Estados Unidos. Y los estándares también son muy altos. Exactamente. Ahora, en contraposición, yo conozco empresas que han tenido que hacer grandes inversiones para poder exportar a Estados Unidos, porque hay que involucrar un alto nivel de calidad, un alto nivel de tecnología, un alto nivel de actividad comercial y sobre todo tener la liquidez para poder financiar todo eso. Y me he encontrado también con empresas que dicen, yo para arriba, viendo hacia el norte, no volteo, yo voy a ver hacia el sur. Y hacen grandes negocios con países que están menos desarrollados que México. Pero que sin embargo tienen economías que están creciendo mucho como Colombia o como Chile. Y vete con Costa Rica y vete con países en el que hay tales carencias que cualquier situación, casi, no voy a decir cualquier cosa que lleves, ¿no? Un producto de calidad que compita a nivel internacional es bien aceptado en esos países. Y luego también pasa, amigos, Sergio, que no me deja mentir porque él también viajó mucho en Latinoamérica, la percepción que tienen nuestros hermanos de Latinoamérica es que las cosas que hacemos en México son muy buenas. Entonces, si hay cosas buenas que estamos haciendo aquí, pues ¿qué está de más? Pues como dice Sergio, en lugar de queremos ir a Estados Unidos, vamos a Latinoamérica, vamos a ayudar también a su crecimiento económico, ¿no? Sí, no, y sobre todo a satisfacer las necesidades de su población, las necesidades de su industria. Tenemos, bien o mal, por lo que es la inversión extranjera en México, tenemos acceso a tecnología, tenemos acceso a metodología, a sistemas, a procedimientos que nos deben permitir reproducir ciertos esquemas de trabajo que nos lleven a que seamos excelentes proveedores para otros países, ¿no? Inclusive cruzando el río Suchiate, empezando con Guatemala, ser un buen proveedor, ¿no? Y aparte, si somos realistas, el costo de exportar hacia esos países es menor que el costo de exportar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces hablamos de esa situación en la cual sí pudiésemos nosotros tener un mercado internacional muy importante y que debemos desarrollar. Ahora, retomo el tema del programa PYME-JICA. Sí. Ese programa ha cambiado ahora con el cambio de gobierno y ahora se integró el INADEM, el programa PYME se ha mantenido, pero con modificaciones, etcétera, etcétera. Y hay algo que ha cambiado dentro de todo esto, ¿no? ¿Pero cambiado para bien? Yo diría que ha cambiado como para poner puntos suspensivos al esfuerzo. ¿Entonces se ha estancado un poco ese desarrollo? Se ha estancado por la disponibilidad de presupuestos, porque se han ajustado los presupuestos, desafortunadamente a la baja, ¿no? Pero que, vaya, el gobierno tiene en sus manos no voy a decir restaurar el programa que tenía el sexenio anterior, ¿verdad? Pero sí va a ser adaptar el nuevo programa que se ha desarrollado para que sea mucho más funcional, para que sea mucho más práctico y más accesible a las empresas. Ok. ¿Qué viene en este futuro cercano para las pymes? Yo diría ¿qué es lo que puede venir para las pymes? Yo diría que básicamente no es una repetición de lo que se ha comentado hasta este momento, pero sí es muy importante que, número uno, a través de todo lo que son los planes y la institucionalización que se plantea, que se comenta, exista o tenga las pymes una vida larga. No es una vida en la cual, como nos está sucediendo de acuerdo con la información del INEGI a 2010, el 64% de las empresas pymes que abren mueren en el primer año, ¿no? O sea, eso es muy dramático. Sí. Es muy dramático porque implica la muerte o la desaparición de los sueños de muchos empresarios, implica la pérdida del patrimonio que han arriesgado para montar esa empresa, ¿no? E implica también el hecho de que haya una fuerza laboral que no se está aprovechando debidamente. Y que tal vez en su momento salió de un negocio para incorporarse a esta pyme y ahora se queda sin empleo porque la pyme cerró. Wow, ¿sí? Eso desafortunadamente lo vemos, lo digo de manera muy respetuosa, no es mi intención atacar, pero lo vemos con la cantidad de informales que existen en el país. O sea, son gentes que eran empleados de alguna empresa y que por azares del destino terminaron siendo informales y vendiendo sus productos en la calle, ¿no? Los productos
que están comprando con pymes, con empresas grandes, etcétera, etcétera, con importadores que no sabemos si lo están importando legalmente o ilegalmente, pero que el producto al final de cuentas está disponible para la población en las banquetas o en ciertas zonas comerciales o tianguis de las ciudades, ¿no? Entonces, necesitamos darle esa estructura a las pymes, darle esa estructura que dan los presupuestos, que dan los programas de institucionalización, que da el poder acceder a programas de financiamiento, a programas de capacitación, para que también a través de desarrollar los sentimientos de compromiso y de lealtad de sus empleados, realmente sean empresas que si hoy son pymes, vamos a decir que hoy son micros, puedan acceder a convertirse en pequeñas, y si son pequeñas en medianas, y si son medianas se conviertan en grandes empresas. Recordemos que las grandes corporaciones de los Estados Unidos empezaron como pymes. Sí, y que eran Ford, familiares haciendo todo, no sé cuántos autos a la semana en un taller, ¿no? Johnson & Johnson, o sea, grandes corporativos empezaron como pymes en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no pensar que puede existir la oportunidad en México? Muy bien. Por último, Sergio, ¿qué nos podrías compartir los 3 tips que te puedan ocurrir, que son los más frecuentes, que nos puedan ayudar para nuestras pymes? O sea, hay que capacitarse, Ok. ¿sí? Hay que institucionalizarse, ¿no? Y hay que desarrollar un fuerte sentimiento de equipo, de grupo, en el que si vamos a incluir familiares en las pymes, que es otro problemita que tenemos luego en las pymes, Sí. sean porque el familiar que contratamos, o sea, profesionalmente hablando, sea mejor que el mejor candidato que esté en la fila en la calle, ¿no? Sí, Y para que realmente nos aporte, ¿no? Para que venga a aportar, para que venga a desempeñar eficiente un empleo y no venga a ser parte del grupo de dueños de la empresa. Exacto. Ups, sí, porque luego hay muchos generales y hay pocos soldados, ¿no? No, y te encuentras que los sobrinos, las sobrinas, las tías, los hermanos, lo que sea, si no se ubican correctamente o si no los ubica el dueño del negocio en la realidad, ¿no? Pues igual llegan tarde o se van temprano o tienen más tiempo para comer o lo que sea, ¿no? O sea, y no ese es el punto. O sea, uno se compromete a ser empleado de una empresa y es empleado de una empresa aunque sea hermano del dueño, ¿no? Sí. Aunque sea la sobrina del dueño, ¿no? O sea, tengo una responsabilidad que me lo dicta mi puesto, del cual debo tener una descripción de puestos, que es parte de la institucionalización, ¿sí? Para saber qué es lo que tengo que hacer, en qué momento lo tengo que hacer y cuál es la trascendencia o importancia de lo que yo estoy haciendo en el total de la empresa. Ok. Sergio, pues muchas gracias. Al contrario, Salvador, tienes sus órdenes. Muchas gracias. De hecho, esperemos que no sea la última vez. Amigos de Platicando con Expertos, mi nombre es Salvador Peña. También quiero agradecer a todos los compañeros de producción que, bueno, día a día nos ayudan a que este programa se haga una realidad. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.